Hola, Dios les bendiga. Nuestra reflexión del día se centra en la bondad y benignidad, dos frutos del Espíritu que representan la vida de los creyentes. El apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 4, versículos del 30 al 32, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El Espíritu Santo es el autor de todo buen fruto. La bondad y benignidad son virtudes que caracterizan la vida de aquellas personas cuyos corazones han sido renovados por el Espíritu de Dios. Por ese motivo, cuando un creyente contamina su corazón, dando lugar a pensamientos, sentimientos, estilos de vida y conversaciones que contradicen su nueva naturaleza, esto contrista al Espíritu de Dios. El Espíritu se entristece cuando ve maldad en vez de bondad, cuando ve orgullo en vez de humildad, cuando ve corrupción en lugar de gracia. Hay una larga lista. Si un creyente no abandona la vieja vida y continúa recreándose en la carne, en todo aquello que el Señor nos ha mandado despojarnos, todo eso entristece el Espíritu de Dios. El apóstol Pablo nos exhorta a abandonar esta maligna disposición carnal y nos da la solución. La mejor manera es desarrollando una actitud opuesta, ejercitando las buenas virtudes que el Espíritu ya ha depositado en nosotros. Se nos dice ser benignos, pero no se refiere a realizar un pequeño acto de bondad para luego continuar con vidas que delaten una deslealtad hacia la fe que profesamos. Se refiere a una bondad constante que satura cada área de nuestra vida a tal punto de alcanzar a las demás personas a nuestro alrededor. El apóstol no está hablando de actos de bondad puntuales. Habla de corazones compasivos. Habla del Espíritu Santo como el núcleo de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestras acciones, produciendo tanta benignidad en nosotros que hace que Cristo sea exaltado. Toda benignidad, todo acto de bondad es una manifestación del amor de Dios que en su gracia ha sido impartido en nosotros por el poder del Espíritu de Dios. A continuación hemos preparado un importante mensaje sobre este tema. Permanece con nosotros y al final recuerda compartir este programa. Siendo yo un gran pecador, extraviado en el error, incapaz fui de quitar la culpa que cargaba mi corazón. Tu gracia, ¿quién puede medir? Tu amor no tiene un igual. Cuando perdido estaba yo, viniste a mi encuentro, mi Salvador. Fue tu gracia que mi vida renovó, fue tu gracia que mi deuda canceló, fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria, oh Señor. En la cruz donde murió el perfecto Hijo de Dios, la sentencia Él sufrió, la que yo me
mi maldad. Fue tu gracia que mi vida renovó. Fue tu gracia que mi deuda canceló. Fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria, oh Señor. Tu gracia me ha traído aquí, de rodillas ante ti, maravillado al comprender que tu Hijo entregaste en mi lugar. Fue tu gracia que mi vida renovó. Fue tu gracia que mi deuda canceló. Fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria, oh Señor. La amabilidad es un valor en el cual muchos seguimos creyendo. Ese es el lenguaje del respeto y la consideración, que es el resorte que amortigua los embates de la vida. Es ese regalo que ofrecemos a través de nuestras miradas, nuestras palabras, con los pequeños actos del día a día. Ser amable no cuesta nada, y sin embargo consigue mucho, puede cambiar la vida, el día de muchas personas. Las palabras amables crean confianza, los pensamientos nobles originan bondad y los actos marcados por el respeto van a generar un vínculo indestructible. Afirmaba Platón una frase muy interesante cuando decía: sé amable, cada persona está lidiando una batalla de la cual no eres consciente. Sin embargo, en muchos de nuestros entornos más cercanos no vemos ese valor tan arraigado o tan presente como nos gustaría. Dicen que la amabilidad está en desuso. La impaciencia y la prisa son sus enemigos y estamos tan centrados en nuestra lista de tareas que dedicar una palabra amable, más allá de a veces un gruñido que se puede discernir como un buenos días, parece una pérdida de tiempo. Por no hablar de los peligrosos e impacientes que cuando cogen el volante pierden todo tipo de amabilidad y de paciencia y empiezan a dar luces para decirnos que les estamos estorbando en su camino. La Academia de la Lengua define a una persona amable como alguien afable y afectuoso. También el término en su origen latín nos habla de alguien que es digno de ser amado. Por ello nuestros seres queridos han de ser tratados con la máxima amabilidad. Por desgracia, justamente es ahí en el hogar, en el primer núcleo de nuestras relaciones, donde comienza a perderse la amabilidad. La convivencia, los problemas, la falta de autocontrol pueden hacer que descuidemos estas relaciones, y muchas veces las palabras en el hogar son hirientes, humillantes y en muchos casos denigrantes de la dignidad del otro. A veces podemos hacernos unas preguntas sencillas. ¿Cedes tu asiento en el autobús? ¿Sabes consolar sin dar consejos? Sí, consolar sin aconsejar. ¿Sabes hacerlo? ¿Das gracias cuando te sirven el café? ¿Ofreces una mirada o una sonrisa afable a aquellos con los que te cruzas? ¿Te apartas en el camino para dejar pasar al que viene de frente?
El doctor en química e investigador David Hamilton afirma en uno de sus estudios sobre las reacciones neurológicas humanas que la amabilidad altera el cerebro, dilata las arterias y reduce la presión arterial. La amabilidad produce reacciones numerosas incluso en el plano celular y molecular del ser humano que cambian nuestra vida. Destaca este investigador de forma especial que la amabilidad retarda los procesos de envejecimiento. Tanto gastamos en cirugía estética y fíjate, la gran terapia la tenemos en nuestras relaciones y en nuestra conducta amable. La bondad actúa sobre las arterias, afirma, y reduce la presión sanguínea, y esta es una de las bases que explicaría por qué ser amable resulta beneficioso para la salud. Cuando somos amables, nuestro cuerpo está más sano, rejuvenecido, y nos sentimos más felices y libres para sintonizarnos con nuestros objetivos. Este doctor, durante muchos años trabajó en la industria farmacéutica, y sobre todo trabajaba en investigación y desarrollo de tratamientos para enfermedades cardiovasculares y para el cáncer. Y esto le llevó a plantearse en algún momento cuáles son los mecanismos que nos permiten reforzar nuestra salud y poder evitar o poder luchar contra estas enfermedades sin tener que recurrir tanto a los fármacos. Sus conclusiones afirman que uno de estos recursos más saludables para el organismo humano es la amabilidad. Por ingenuo o simplista que nos pueda parecer, ser amable frena muchos procesos dañinos en nuestro organismo. Sus conclusiones las expresa en un libro que se titula Los 5 beneficios de ser amable. Fíjate, y apunta a estos 5 beneficios diciendo: la amabilidad nos ayuda a ser más felices, protege nuestro corazón, retrasa el envejecimiento, tiene un valor psicológico al mejorar nuestras relaciones y tiene un valor social al ser contagiosa y poder influenciar en la vida de otros. Cuando hablamos de la obra del Espíritu Santo en nosotros y leemos ese fruto que estamos considerando del Espíritu en nuestras vidas, Gálatas capítulo 5, 22, usa 2 palabras que tienen que ver con esta amabilidad. Y son las que quisiera reflexionar en este día. Y son las palabras benignidad y bondad. Son 2 aspectos del mismo concepto de amabilidad. Y tienen que ver con la amabilidad, tal como la señalaba el Dr. Hamilton y otros científicos, que es saludable para nuestra vida. El primero de estos términos, benignidad, es la traducción de un vocablo griego que es Krestotes. Y este habla de la bondad que se manifiesta. Es la disposición bondadosa hacia todos. Es esa actitud que se acerca al doliente para ofrecer consuelo, que alivia la carga del fatigado, que anima al prójimo. En la historia de Jesús encontramos una escena donde una mujer pecadora, nos dice Lucas 7, 37 a 50, se acercó a la casa donde estaba Jesús. Había un banquete. Se estaba dando gracias a Jesús porque seguramente había hecho algún beneficio para el dueño de aquella casa. Y esta mujer pecadora, posiblemente una prostituta, se acercó, ungió los pies de Jesús. Y muchos se escandalizaron diciendo: si éste supiera qué clase de mujer es, no le permitiría ni que le tocase. Porque claro, todos aquellos hombres estaban juzgando a la mujer, la miraban con desprecio, no le permitirían ni que alzase los ojos hacia ellos. Sin embargo, Jesús no solo permitió que aquella mujer, condenada por todos, tocase sus pies. La miró, la perdonó, la aceptó, le transmitió paz. Fíjate, aquella alma que llegó turbada a aquella casa salió reconfortada por el trato del Señor. Jesús no emitió juicio hacia aquella mujer. Seguramente lo necesitaba. Seguramente fuese correcto y lo merecía. Pero Jesús no lo emitió. Y al no emitirlo, al aceptarla, trajo consuelo, trajo paz y trajo reconciliación a aquella alma. Por otro lado, tenemos la otra palabra, bondad. Bondad es la traducción del vocablo griego agatosume, y se refiere a la actividad bondadosa de hacer el bien a otros, aunque a veces el hacer el bien pueda causar dolor. Es buscar el bien, esa búsqueda del bien que surge del amor. Podemos pensar en otra escena de la vida del Señor Jesucristo. La encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículos 12 y 13. Allí el Señor Jesucristo se acerca al templo de Jerusalén, un templo que estaba abarrotado por mesas de cambistas, todo tipo de negocios que aprovechaban la usura para dañar al pueblo y para entorpecer que las personas se acercasen a Jesús y se acercasen a Dios. Y allí Jesús entra en aquella escena, y la escena que vemos no relata mucha amabilidad o mucha bondad. Empieza a tirar las mesas, empieza a tirar las sillas, empieza a denunciar que habían convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones. ¿Hay bondad ahí? ¿Hay amabilidad? Desde luego que sí, porque Jesús buscaba el bien del pueblo. Estaba teniendo unas actitudes
duras con el pecado, con la incoherencia de aquella sociedad, para buscar que todo el pueblo pudiese acercarse libremente a Dios sin los impedimentos religiosos, comerciales o del negocio. Hay bondad, nos dice la Escritura, en la disciplina. Hebreos 8:10 nos dice que el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Porque esta disciplina, esta bondad que causa dolor en un momento inicial, también acerca a la persona el bien de su vida. La disciplina es una manifestación de la amabilidad, pues manifiesta el amor que se hace a la persona para proteger la vida de males mayores. Ahora bien, en nuestra experiencia, en una sociedad llena de apresuramiento, de cargas, donde vemos muchas veces solo lo nuestro, cargada de todo tipo de presiones, ¿cómo podemos desarrollar la amabilidad hacia otros? ¿Cómo podemos desarrollar la amabilidad en nuestro propio ser? Esta es una pregunta importante, porque de ello va a depender nuestra salud física y espiritual. Ahora, quiero invitarte a pensar en las palabras del apóstol Pablo, cuando escribe a los Efesios capítulo 4, versículos 30 al 32, consciente de las presiones que vivía en su tiempo y que vivimos en nuestros tiempos, nos va a dar una serie de pautas para cultivar la amabilidad en nuestras vidas. Y nos ofrece 3 consejos esenciales para que la amabilidad se refleje en nosotros. 3 cosas que debemos hacer. No es que la amabilidad va a surgir de la nada. Es un trabajo que tenemos que empezar a hacer en nuestras vidas. ¿Quieres ser amable en tu vida? Pues trabaja en estas 3 áreas. Primera, nos dice el apóstol Pablo, no contristar al Espíritu Santo. Es decir, no pretendas vivir al margen de la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. No podemos pretender vivir una amabilidad verdadera, una bondad real sin la acción del Espíritu de Dios en nosotros. La benignidad de Dios es la que nos capacita, dice el salmista en el Salmo 18:35. Es la que nos lleva al arrepentimiento, dice Romanos 2:4, limpiándonos de nuestras maldades, malicia, de nuestras malas pasiones, y por tanto nos ayuda a crecer en la salud y en la salvación. Primera de Pedro 2 y 3. Sin un acercamiento genuino a Dios, sin permitir su obra en nuestras vidas, seguiremos dominados por las prisas, por las pasiones de esta vida y sin poder manifestar amabilidad, porque en un momento u otro estamos afanados con las luchas. Es el Espíritu de Dios trabajando en nosotros el que nos permite ser amables. Ahora, si queremos construir y renovar nuestra vida, en primer lugar también, atendiendo al Espíritu Santo, también hay que derruir cosas que hay en nuestra vida. En toda reforma, antes de construir, hay que empezar por eliminar lo viejo y lo que estorba. Y por ello el apóstol nos señala aquí una serie de tendencias humanas que deben de ser erradicadas de nuestra vida, si queremos construir una conducta saludable. Y Pablo nos va a señalar que debemos erradicar de nuestras vidas, fíjate, 6 cosas que están más frescas y cotidianas en nuestra vida de lo que pensamos. Debemos erradicar en primer lugar la amargura. Con amargura se habla de esas pullas hirientes, ese sarcasmo que a veces surge de un corazón resentido y que en lugar de reconfortar solo ofrece condena. A veces esas expresiones, ya te lo dije, esas palabras rápidas sin meditar que solamente hieren. Es la amargura, habla de un corazón enfermo y que no ha sido restaurado. Y por eso quita de tu vocabulario todas esas pullas, ese sarcasmo, esas palabras con doble intención que buscan dañar más que restaurar. Quita el enojo. También con el enojo habla de esa explosividad de las emociones que responden en excitación ante las circunstancias, carente de control. Yo digo siempre la verdad. A veces hay que callarla, ¿verdad? No siempre es beneficiosa, porque surge de enojo, de palabras. Yo es que soy muy sincero. Bueno, habría que verlo, ¿verdad? También en muchos casos, porque son palabras en muchas ocasiones carentes de control. No es decir lo que se piensa, sino pensar lo que se dice, porque a veces no conviene decir todo lo que pensamos. Es decir, las cosas, muchas veces ese enojo sin considerar los daños, solo movido por y desatadas las pasiones propias. Cuidado, controlemos lo que decimos, controlemos el enojo que sale de nuestros labios. En tercer lugar, habla de la ira que debe desaparecer. Y la ira son esos sentimientos permanentes que están en nosotros, que ese rencor guardado en el corazón que provocará las expresiones de enojo hacia los demás. Ira, resentimiento guardado en el corazón, gritería. Con la gritería
es una palabra onomatopéyica que nos hablaría del granido de los cuervos, ahí constantemente, ruido, haciendo ruido para no escuchar las voces que nos denuncian nuestra conducta, ese ruido para acallar aquello que nos pueda afectar a nosotros, gritería, alzar la voz y denunciar y hablar sin meditar, gritería, cuidado cuando no somos capaces de ver hacia nosotros mismos, maledicencia. Literalmente esta palabra maledicencia es del término griego blasfemia. Es la actitud de aquel que daña con el habla. Voces que no son bálsamo, sino que hurgan en la herida para hacerla más profunda, alegrarse del mal ajeno y alentarlo. Y en último lugar nos dice de toda clase de malicia. Todo aquello que tiene que ver con un carácter malicioso en general. Y ahí podríamos presentar mentiras, murmuraciones, fábulas engañosas. Todo lo que sale del corazón no restaurado y que no obra bien. ¿Has notado que mucho de lo que el apóstol Pablo está afirmando aquí tiene que ver con el uso de nuestras palabras? Porque la amabilidad humana tiene mucho que ver con las palabras que sanan y traen alivio a las vidas lastimadas. El sabio ya lo afirmó en Proverbios 15:4. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Algo que quitar de nuestras vidas, sobre todo esos impulsos que nos llevan a hablar sin control y no sanan, sino hieren. Pero una vez que hemos quitado todo esto, tenemos que construir un carácter nuevo, algo que levantar en nuestra vida, y esto también nos va a hablar el apóstol. Una vez eliminado todo lo que estorba para que nuestras palabras sean amables, entonces ahora tenemos que construir un carácter cristiano. Y de una forma fácil yo quería presentarlo con las 3 Cs que vamos a encontrar ahí. Dice este versículo 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como también Dios os perdonó. Benignos, misericordiosos y perdonadores. Y permítanme ponerlo con 3 Cs, para que nos ayuden a pensar en este carácter, y eso es fácil de recordar. El carácter cristiano que nos pide el apóstol Pablo y que tiene que moldear nuestras vidas para ser un carácter amable, es un carácter, en primer lugar, cortés. En nuestras relaciones con otros debemos fomentar aquello que es placentero, la benignidad, aquello que ofrece una sonrisa, que alivia las cargas en el camino. La queja y la amargura tiene que ser reemplazada por la esperanza, el gozo, la calma y la sonrisa que trae alivio a otros. Un carácter totalmente distinto, un carácter tranquilo, apacible, benigno, que se acerca a los demás. Ese carácter de Jesús con aquella mujer pecadora. La ve, la acepta, la perdona, le trae paz. Fíjate qué cambio. Y así debemos tratar nosotros con los que nos rodean. A veces no son situaciones agradables, no son fáciles para la sociedad, pero sí cuando el trato es diferente cambia la historia de los receptores. En segundo lugar, debe ser un carácter compasivo también. Ese corazón misericordioso. Ese corazón que se conmueve con las aflicciones de otros y que no puede quedar indiferente, sino que se extiende su mano para aliviar el dolor. Ve al que sufre y no mira para otro lado, sino que se acerca, tiende la mano y es bálsamo. Tiene palabras de consuelo, no de consejo, que es diferente. Tiene palabras de estímulo, no de condena. Tiene miradas de aceptación, no de juicio. A veces decimos si las miradas mataran, pues tendremos que aprender a decir si las miradas sanaran, ¿cómo cambiaría la historia, verdad? Carácter compasivo. Y en tercer lugar, tiene que ser un carácter caritativo, ¿verdad? Cortés, benignidad, compasivo, misericordia, caritativo, perdón. Esa palabra viene de caris, de gracia también, ¿verdad? Esa vida que ofrece gracia. Es ese término que se va a traducir aquí para perdonar, ofrecer a otros lo máximo que se puede dar, el perdón, aunque no se merezca. Ese perdón constante, absoluto, real, ese perdón que se manifiesta en acciones de aceptación. Ese es el mismo carácter del que Dios ha manifestado hacia cada uno de nosotros en Cristo. Dios en el Señor Jesucristo se acercó a nuestra realidad, contempló nuestra condición, vio nuestra necesidad y nos ofreció gracia. Perdonó los pecados y trajo paz a nuestro corazón. Y esa misma actitud es la que se demanda de cada uno de nosotros en nuestro carácter, cortés, compasivo y caritativo unos hacia los otros. El proceder del Espíritu en nosotros tiene que llevarnos a ser realmente diferentes de la sociedad en medio de la que vivimos, a manifestar
Amabilidad, aunque el mundo no la acepte, aunque no se valore. Ofrecer amabilidad en todas nuestras relaciones. Amabilidad en nuestras palabras. Amabilidad en nuestro semblante. Amabilidad en nuestras acciones. La benignidad de Dios, que es la que nos cautiva y nos acerca al cambio, tiene que manifestarse en la totalidad de nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, todo lo que somos. Si realmente anhelas que el Espíritu de Dios comience a manifestarse en tu entorno, comienza por regalar amabilidad a todos. Permite que el Espíritu de Dios se manifieste por tu trato hacia los que te rodean. No lo apagues, no le impides manifestarse, no cierres la puerta a su obra. Que tu sonrisa hacia todos sea la sonrisa del cielo que calma la amargura. Que tu palabra amable hacia todos sea la dulzura del cielo, que es bálsamo a tantos afligidos de nuestro tiempo. Que tu reconciliación y tu perdón hacia todos sea el mensaje del cielo que nos invita a reconciliarnos con Dios. Que tu conducta amable sea el reflejo para una sociedad endurecida y sea el modelo a imitar. Que la amabilidad se contagie. Para eso Dios nos ha llamado, para contagiar un carácter de vida diferente, para marcar la diferencia. Dios quiere que podamos en este tiempo marcar la diferencia desde la amabilidad. Que Dios te bendiga. Vengo a ti, Señor, a rendir mi corazón. Renuévame, Señor, con tu gracia en mí. Porque sé muy bien que toda mi debilidad se perfeccionará por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Quiero estar más cerca de ti. Si espero en ti, nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como el águila al volar por el poder de tu amor. Quiero verte a ti cara a cara, oh Señor, y conocer así más de ti en mí. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad y cada día vivir por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Quiero
Si espero en ti, nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como el águila al volar por el poder de tu amor. Y me levantaré como el águila al volar por el poder de tu amor. No podemos acallar la obra del Espíritu en nosotros. No podemos dejar que la influencia del Espíritu se manifieste en nuestra generación. Y para eso no tenemos que entristecer al Espíritu. Debemos atender a su voz. Es costoso en muchos momentos manifestar amabilidad en nuestro tiempo, pero es saludable para nosotros y si somos egoístas nos vendrá bien para nuestra salud, pero sobre todo es buena para la sociedad en la que vivimos. Por eso Dios también nos llama a manifestar amabilidad a todos en todo momento. Vamos a pedir al Señor que nos ayude, porque a veces nos cuesta, porque nuestras situaciones son las que son, nuestras prisas nos abruman, estamos cansados, fatigados, no nos sentimos capaces. Pero el Espíritu Santo es el que nos guía en nuestra capacidad. Y el Señor nos dice que en Él tenemos ayuda para vencer en todas estas situaciones. Vamos a pedirle que nos ayude a manifestar su amabilidad en este tiempo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú has sido amable conmigo. Tú has sido amable con cada uno de nosotros. Tú has manifestado tu benignidad que nos guía al arrepentimiento. Esa benignidad que es totalmente opuesta a tu severidad. Y, Señor, no queremos llegar a caer en las manos de tu severidad. Y por eso, Señor, ayúdanos a aceptar esa amabilidad, esa benignidad tuya, que realmente nos conduce al arrepentimiento, a cambiar. Pero sobre todo en esta sociedad, ayúdanos a ser un reflejo de esa amabilidad a los que nos rodean. Que podamos ser diferentes en el trato con aquellos que nos sirven, con aquellos a quienes servimos, con aquellos que nos acompañan, con los que nos rodean, en el hogar, con nuestros padres, con nuestros hijos, en todas las relaciones de esposos y esposas. Señor, que en todas las relaciones nuestro trato sea totalmente diferente a lo que podamos imaginar. Enséñanos a reflejarte a ti, esa amabilidad, esa benignidad tuya, a reflejarla en medio de esta sociedad. Guíanos tú, acompáñanos, suple para tantas necesidades y que en verdad toda la gloria sea para ti. Te lo pedimos y te damos gracias. Y lo hacemos en el santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, pidiéndote que nos ayudes, para que no entristezcamos a tu Espíritu, sino que permitamos que Él trabaje en nosotros y manifieste su gloria en esta tierra. Te lo pedimos y te damos gracias en tu santo nombre, Señor. Amén. Que Dios te bendiga en todo este tiempo.